La presente aportación aborda la influencia de la consideración histórica y arqueológica, la secuencia temporal, en el proceso de construcción de modelos digitales de edificios patrimoniales. Dentro del conjunto de acciones que forman parte de la tutela, hemos querido centrarnos en la fase del proyecto de intervención, entendiendo este en un sentido amplio y en aquello que está más relacionado con el conocimiento del edificio. Los procesos de intervención en los bienes culturales suponen una oportunidad para la mejora de su conocimiento. En relación con los propios trabajos desarrollados, es posible obtener información sobre aspectos del proceso de diseño, construcción y uso, así como de las diferentes transformaciones sufridas a lo largo de la historia de estos edificios. Partimos de la consideración de que las intervenciones contemporáneas, más allá de su envergadura, suponen una más de las sucesivas etapas en la vida de un edificio. Tanto en obras de restauración de mayor alcance como en tareas que podrían englobarse dentro del ámbito del mantenimiento, se genera una información que será de utilidad en el futuro. Posteriores intervenciones o simplemente diagnósticos del estado de conservación deberían de tener en cuenta lo realizado en el pasado. Por otra parte, un conocimiento riguroso de las acciones llevadas a cabo en un determinado momento será de utilidad para valorar la eficiencia de estas una vez pasado el tiempo. De forma general, la documentación final de obra, prescrita por la normativa vigente en materia de edificación, debería servir para documentar los procesos de intervención llevados a término. Sin embargo, el carácter genérico de la norma, su extenso ámbito de aplicación y la falta de protocolos establecidos hacen que en el caso de la arquitectura histórica el proceso de documentación y registro de la información presente en este sentido evidentes deficiencias. Como se ha visto, los modelos digitales de los edificios permiten contener, además de su geometría, información de distinto tipo que se puede asociar a los distintos elementos que los conforman y a las relaciones existentes entre ellos. Es por esto por lo que se plantea la idoneidad de este tipo de herramientas para, entre otras muchas más aplicaciones, el registro de la información generada durante las obras. Teniendo en cuenta las particularidades que presenta la arquitectura histórica, en nuestra opinión, las posibilidades para la gestión de los datos que ofrece el modelo digital son favorables para alcanzar una mayor sostenibilidad en los recursos empleados en su conservación. En este sentido, son numerosas las aportaciones que en los últimos años abordan las aplicaciones de esta metodología. Se plantean a continuación dos experiencias en las que se han elaborado un modelo digital HBIM para recoger la información generada en el proceso de intervención en edificios históricos. Para ello se han explorado las posibilidades de esta metodología y sus limitaciones, teniendo muy presente la consideración histórica y arqueológica en la creación de estos modelos. El primero de los casos de estudio tratados es la Capilla de los Tocinos, también conocida como de la Jura. Se trata de un espacio funerario levantado en los primeros años del siglo XV, anexo a la cabecera de la iglesia de San Juan de los Caballeros, en Jerez de la Frontera. El oratorio, de planta cuadrada y cubierto por una bóveda octogonal nervada, se configuró añadiendo 3 muros con arcosolios que cerrarían el espacio disponible entre 2 contrafuertes del presbiterio del templo. La decoración de la acería del arcosolio del antiguo altar y la bóveda hacen de este espacio uno de los ejemplos más significativos de la primera arquitectura medieval jerezana, caracterizada por la convivencia de elementos de las tradiciones mudéjar y góticas. Su pésimo estado de conservación motivó los últimos trabajos de restauración en la capilla, desarrollados a lo largo de los años 2014 a 2016, con el objetivo de recuperar este espacio para su uso. En su interior se apreciaban las huellas de un inacabado proceso de restauración datado a finales del siglo XIX, en el que se perdió la comunicación original con el presbiterio, quedando a partir de entonces como una dependencia secundaria de la parroquia. Como parte de la última intervención, se planteó una investigación que combinaba la arqueología y el análisis arquitectónico, y en la que participaron, además de quien les habla, los profesores Francisco Pinto y Gregorio Mora. Además de la revisión de la documentación histórica, la investigación arqueológica abarcó de forma unitaria tanto el subsuelo de la capilla como los paramentos que la configuraban. A nivel arquitectónico podríamos destacar el estudio de la traza de la bóveda y el inventariado de todos los elementos constructivos y ornamentales. Además de esto, también se llevó a cabo un diagnóstico del comportamiento estructural de la capilla por parte del equipo de trabajo dirigido por el profesor Víctor Compán. La información generada en los estudios previos a la intervención, sumada a la que se recabó durante el desarrollo de esta,
permitió establecer con rigor la secuencia constructiva de la capilla e inscribirla en el marco de las transformaciones sufridas a lo largo de los siglos en el templo y de forma más concreta en su cabecera. Así, se consideró desde la construcción del ábside a finales del siglo XIV y pocos años más tarde la de la capilla, el cierre del primer tramo de la nave en 1504, la capilla de los Mirabal en 1551, hasta las transformaciones en las zonas anexas a finales del siglo XIX. Una vez finalizada la obra, se propuso la creación de un modelo digital capaz de contener la información generada en el proceso de trabajo, apoyada en la metodología BIM aplicada al patrimonio. Se pretendía, además, explorar las posibilidades que ofrecen estos modelos para el registro y gestión de información relativa a los procesos de lectura cronológica de edificios históricos, mediante la integración de enfoques interdisciplinares durante su conocimiento e intervención, así como sus consecuencias en los procesos de tutela del patrimonio arquitectónico. A partir del objetivo inicial, se estableció una estrategia de modelado en base a las siguientes cuestiones. La información material de la edificación que se había podido registrar en profundidad en los trabajos de intervención, sistemas y materiales constructivos, trazado de la bóveda, intervenciones anteriores, registro de los sondeos del terreno. Se disponía además de un levantamiento gráfico elaborado como parte de los trabajos previos en el que se había combinado el uso de herramientas de topografía, distanciómetro láser y medios tradicionales. El resultado fue un conjunto de dibujos de vistas de planta, alzados y secciones que se completó con fotogrametría digital convergente en la fase de excavaciones arqueológicas. Por otra parte, el modelo debía contener la secuencia constructiva tanto de la capilla como del conjunto edilicio en el que se inserta. No era posible entender los procesos de transformación centrando nuestra mirada exclusivamente en el ámbito en el que se había intervenido. El modelo fue desarrollado en dos fases sucesivas planificadas en base al conocimiento del edificio. En un primer lugar, y a partir de la información arquitectónica, histórica y arqueológica sumada a la obtenida en la propia intervención de restauración, se elaboró un modelo que en primera instancia permitía acceder a la secuencia de las etapas cronológicas detectadas en el conjunto del templo parroquial, representadas estas volumétricamente. A nivel básico y con geometría muy simplificada, se representaban cada uno de los cuerpos y espacios principales que se habían ido incorporando a la fábrica. La asignación a cada uno de estos de una fase cronológica permitía visualizar de forma dinámica la evolución del edificio a lo largo de su historia. La importancia de generar un contexto adecuado y las posibilidades gráficas de representación estaban muy presentes en este momento. Se partía de la premisa de que el modelo debía tener un carácter abierto, de forma que pudiera contener los datos generales del edificio, pudiendo completarlo y desarrollarlo en aquellas zonas con un nivel superior de información. Así, en una siguiente etapa, el modelo se amplió con un mayor detalle en el ámbito de la capilla de los Tocinos. En ambos estados, el modelo se ha desarrollado con la herramienta Autodesk Revit, a partir de la información planimétrica disponible. En función del objetivo marcado en cada momento, se pusieron en práctica distintos niveles de simplificación. De esta manera, en la primera etapa se modelaron masas tridimensionales de volúmenes edilicios completos, mientras que en el oratorio se modelaron los elementos constructivos que configuraban este espacio. La precisión geométrica, aunque apoyada en un levantamiento riguroso en el caso de la capilla y el ábside, quedaba en un segundo plano, priorizando una aproximación global al conjunto a modelar. Los distintos elementos constructivos se categorizaron según la clasificación que hace de ellos la herramienta informática: muros, suelos, cubiertas. Y en base a esta codificación se establecieron una serie de propiedades disponibles para cada tipo de estos elementos que describían, de forma general, su configuración material y su cronología. El número y la naturaleza de las posibles propiedades a asignar a cada elemento podrían ampliarse en función de otros criterios de análisis o futuras necesidades. Los criterios seguidos a la hora de discretizar la edificación en los elementos tridimensionales modelados han consistido en, por una parte, su categorización constructiva arquitectónica y, por otra parte, en las unidades estratigráficas identificadas en la lectura arqueológica. De este modo, la cronología forma parte del propio proceso de construcción del modelo, más allá de tratarse como una propiedad más. La superposición de estas dos clasificaciones determina el número mínimo de elementos individuales a los que se les ha podido asignar propiedades diferenciadas. En este sentido, tal y como permite el programa informático, cada elemento constructivo modelado puede ser dividido en fragmentos más pequeños, que el programa denomina piezas, a los que se le pueden asignar propiedades y valores diferentes del original.
La asignación de una fase de creación y otra de destrucción permitía establecer aquellas unidades que estaban presentes en cada una de las fases, reconstruyendo la secuencia temporal, incorporando al modelo la sucesión de transformaciones a lo largo del tiempo. Por último, se configuraron diferentes consultas gráficas para la representación de los elementos en función de distintas propiedades. De esta forma, nos gustaría destacar la ventaja de poder visualizar el modelo de la capilla en cualquiera de las etapas evolutivas consideradas, pudiéndose generar imágenes con un claro potencial comunicativo o individualizar, filtrar elementos concretos según los valores de algunas de sus propiedades. La finalidad, prestaciones demandadas y recursos disponibles en este caso concreto han condicionado sin duda el planteamiento inicial y el propio proceso de construcción del modelo. La experiencia nos permite valorar de forma positiva el empleo de modelos digitales de información en los procesos de registro y gestión del conocimiento generado en intervenciones análogas. A continuación, el segundo caso que expondremos corresponde al modelo elaborado a partir de los trabajos de restauración y conservación efectuados en 2015 en la fachada principal de la Ermita de la Hiedra, también en Jerez de la Frontera. Este trabajo fue desarrollado en colaboración con el profesor Roque Angulo y en él se pretendía construir un modelo HBIM que contuviera la información generada durante el proceso de restauración. Este pequeño oratorio constituye un significativo ejemplar de la arquitectura del siglo XVIII de la ciudad y consta de una única nave dividida en tres tramos diferenciados. En el edificio se aprecian claramente varias fases constructivas sucesivas. La construcción del presbiterio, cubierto con una cúpula de media naranja sobre pechina, se remonta al año 1721. En 1754 se amplió el oratorio con dos nuevos tramos. Es en este momento cuando se construyó la portada principal, a la cual se sumaron más tarde, en 1774, una edificación adosada para alojar la sacristía y otras dependencias auxiliares. El grave estado de deterioro de la fachada principal de la capilla motivó la ejecución de una serie de trabajos conducentes a mejorar las condiciones de conservación, deteniendo las principales causas que incidían en su degradación y preservando sus valores histórico-artísticos. Los trabajos se centraron en la fábrica de cantería, aunque también se actuó en algunos elementos de la carpintería exterior y cerrajería. Cabría destacar, en el conjunto de los trabajos desarrollados, la sustitución de aquellas piezas de piedra cuya pérdida de material era más acusada, tanto en la cornisa como en la parte inferior de la portada. El procedimiento consistió en el cajeado, reposición de los sillares recibidos con mortero de cal y finalmente su tallado in situ. El levantamiento arquitectónico del edificio constituyó la primera etapa del trabajo. Para ello se combinaron la toma de datos mediante instrumental tradicional y el uso de fotogrametría digital. A partir de esta información, en la fase de redacción del proyecto, se elaboró una planimetría básica. La reducida escala del ámbito de esta intervención, así como la limitada variedad de trabajos desarrollados, hacían de este caso un ejemplo favorable para explorar la aplicación de un modelo digital basado en metodología BIM para el registro y gestión de la información generada durante los trabajos ejecutados, centrándonos en una etapa muy concreta del proceso de tutela patrimonial. El objetivo principal fue, por tanto, la construcción del referido modelo para ver las posibilidades de este sistema de trabajo, centrándonos, en esta ocasión, exclusivamente en documentar la intervención descrita. Pero también, siendo conscientes de las particularidades del caso presentado, se ha planteado la utilización experimental de una herramienta que permita el registro de los trabajos realizados de cara a su consulta en futuras intervenciones de conservación y mantenimiento, contribuyendo así a optimizar los recursos dedicados a tal fin. La elaboración del modelo vendría condicionada por los fines expuestos y se planteaba como un proceso paralelo a la sistematización de la información a gestionar. La manera en la que se diseña el registro de los diferentes datos condicionará inevitablemente la generación del modelo digital. Para el modelado y su despiece se optó por la herramienta AutoCAD de forma externa a la plataforma BIM utilizada, que también en este caso era Autodesk Revit. Se buscaba así una mayor flexibilidad en cuanto a las herramientas necesarias para la generación de formas complejas propias de la arquitectura patrimonial y en concreto las de esta portada.
A continuación, se procedió a la sistematización de la información en función de diversas categorías, analizando los distintos atributos que podrían asociarse a los diferentes elementos que componían la fachada, lo cual condicionaría el despiece del modelo compacto inicial. Una cuestión fundamental en la construcción del modelo ha sido la organización de los distintos elementos que componen el objeto, ya que la estructura jerárquica establecida condicionó tanto el propio proceso de modelado como, con posterioridad, las consultas de la información. En este caso, se optó por una primera clasificación combinando el material constructivo y la función de los distintos elementos. Para recoger el proceso seguido, se planteó como estrategia el establecimiento de 4 fases consecutivas. A las expuestas con anterioridad sumamos entonces la fase de la intervención de restauración llevada a cabo en el año 2015. Estas fases permitían describir la evolución de todo el conjunto edificado mediante la creación de unos volúmenes simplificados que representaban los cuerpos edificados en las distintas etapas. Estos elementos se configuraron para su visualización en el nivel de detalle bajo y medio. La configuración de visualización de mayor detalle se ha reservado para la portada, ahora sí de manera aislada, caracterizada solamente por 2 de las etapas constructivas, su construcción y su restauración. En el caso de la fábrica de piedra, la magnitud del ámbito de intervención y el tipo de trabajos realizados hicieron decantarnos por la división en sillares. De esta manera, a partir del modelo tridimensional inicial y de los datos recogidos en obra del despiece constructivo, se individualizaron todos los sillares de piedra que formaban parte de la fachada. Así, se podía asociar información individualizada a cada una de estas piezas. En concreto, parecía interesante poder recoger en el proceso de modelado las operaciones de recomposición de los sillares. Para aquellos sillares que fueron sustituidos de forma parcial, se hizo necesaria su consideración de forma duplicada de la siguiente forma. En la fase de construcción de la portada, este tipo de sillar se presentaba como un elemento único. En la fase de restauración, el sillar anterior desaparecía y se sustituiría por 2 piezas. Una correspondiente a la pieza nueva de piedra, introducida para su recomposición, y otra con el volumen restante de la piedra original. La asignación de la propiedad de creación y destrucción de cada una de las 2 variantes a sus fases correspondientes permitía una visualización coherente con el proceso evolutivo de la portada. El empleo de herramientas BIM permite la asociación de diferentes propiedades a los elementos tridimensionales. Por tanto, a cada una de las piezas se le ha asignado una serie de atributos que describen su material, fase de construcción, fase de destrucción, categoría y tratamiento aplicado. Es evidente que algunas de las propiedades que se podrían asignar al modelo, al menos en este caso, quedarían descritas de forma más adecuada atendiendo a la superficie exterior del objeto y no a su totalidad. Es el caso de los tratamientos aplicados a la superficie de la piedra, limpieza, consolidación, hidrofugación, por lo que se vio la necesidad de explorar más adelante las posibilidades que presentan las herramientas en este sentido, siguiendo metodologías ya propuestas en base a una estructura de modelo estratificada. A partir de la información contenida en el modelo, se han establecido diferentes criterios de visualización, en función de algunos de los atributos anteriores, de forma que describan aspectos de la configuración previa y actual del edificio, así como los trabajos que se han desarrollado. De esta manera, los distintos valores asignados, en función de los atributos, podrían asociarse a propiedades de representación gráfica, visibilidad, color, transparencia o textura. El uso de esta información podría implementarse entre distintos usuarios de un modo más eficiente, planteando diferentes consultas predeterminadas al modelo que respondan a las necesidades de cada uno de ellos, así como su conexión a bases de datos externas que permitan su consulta por parte de usuarios de disciplinas anejas a la formación técnica necesaria para la gestión de este tipo de modelos digitales. En esta imagen aparece el modelo donde se representan aquellas superficies donde se aplicó un tratamiento de preconsolidación a los sillares de piedra. A modo de conclusión, y a partir de nuestra experiencia, podríamos destacar la importancia de la lectura diacrónica de la arquitectura en la elaboración de los modelos digitales. Más aún si entendemos que los proyectos de intervención sobre los edificios constituyen una etapa más de su secuencia histórica.
En este sentido, entendemos que la cronología no debe plantearse como una propiedad más o un modelo previamente definido, sino, al contrario, debe constituir un criterio esencial en la toma de decisiones del propio modelado. Son varios los usos de estos modelos en relación con procesos posteriores a la finalización de la obra. En primer lugar, el modelo podría servir de apoyo para la toma de decisiones en futuros proyectos de intervención, sirviendo además de repositorio del conocimiento del edificio. Por otra parte, podría permitir comprobar la efectividad de productos o soluciones empleadas, siendo una herramienta útil para la programación y seguimiento de tareas de mantenimiento. En cuanto al proceso de construcción del modelo, son numerosas las cuestiones que se plantean y que habrán estado presentes en otras aportaciones al seminario. Entre ellas podemos destacar dos que van a estar muy relacionadas con los recursos necesarios para el desarrollo de este sistema de trabajo y por lo tanto con su viabilidad. Por una parte, el nivel de detalle y la precisión del modelo van a venir determinados por los objetivos particulares de cada caso, además de otra serie de consideraciones como la escala, características formales del edificio e información disponible. En los dos casos expuestos se han manejado distintos grados de detalle. En el caso de la fachada de la Hiedra, por ejemplo, la intención de registrar los sillares sustituidos hace que estos constituyan la unidad mínima del modelado. La consideración histórica y arqueológica estará presente además condicionando la geometría a modelar. La complejidad vendrá no solo por los sistemas de producción y técnicas de la construcción tradicional, sino también por la necesidad de modelar las discontinuidades resultados de las transformaciones en el tiempo. La norma será modelar no solo los elementos constructivos, sino también fragmentos de estos. Por otro lado, si queremos incluir en el modelo distintas etapas de la secuencia cronológica del edificio, puede ser necesario añadir elementos que no se han conservado. Sería interesante explorar cómo registrar el nivel de fiabilidad o la cantidad y calidad de la información en la que nos apoyamos en este proceso. Otra línea en la que hemos trabajado durante el desarrollo del proyecto de investigación aprovecha el análisis de objetos concretos para evaluar su autoría, concepción del espacio, evolución, trazado y analogía, relacionando objetos similares de diferentes escalas que han tenido relación en su proceso de diseño y ejecución. Será necesario que los modelos digitales sean capaces de incorporar la complejidad material, cronológica y evolutiva de estos edificios, proponiendo estrategias para su integración en su proceso de elaboración. En definitiva, se ha tratado de explorar el uso de este tipo de herramientas para contribuir a la racionalización de las intervenciones sobre el patrimonio, planteando una estrategia de trabajo fundamentada con rigor en el conocimiento del edificio, el cual determinará de forma ineludible la construcción de cualquier modelo. Muchas gracias.